fue un acontecimiento de gran repercusión nacional. Era un poco el final de un año de enorme crispación religiosa a raíz del descubrimiento de focos luteranos en Castilla y en Sevilla. Probablemente la Inquisición, por obra de los mismos detenidos, llegó a pensar que el número de protestantes era mucho mayor del que realmente era. En segundo lugar, se había llegado a descubrir no personas aisladas, sino auténtico grupo con espíritu proselitista, y en el cual no faltaban personas de gran relieve. El canónigo Cazalla, el Sarmiento, uno que era corregidor de Toro, que era uno de los inductores principales. Entonces esto hizo temer muchísimo por la estabilidad o la unidad religiosa. Y cuando además en España, en esa fecha ya, se presumía mucho de ser el único rincón de Europa donde no había escisión religiosa, de pronto se descubría que en el corazón de España, muy cerca de Yuste, donde estaba Carlos V, existían luteranos. Entonces las cartas que escribe Carlos V a su hijo, Felipe II, y sobre todo a la princesa gobernadora doña Juana, son de una violencia inusitada, porque les trata de bellacos, de rebeldes, de sediciosos, quiere que se los juzgue con procesos sumarísimos, es decir, que el inductor de la gran severidad antiprotestante es Carlos V, que muchas veces pasa por liberal, mientras que Felipe II aparece ya marcado por lo otro, ¿no? Entonces la crispación general producida durante todo ese año es enorme, y de esa crispación participan pues la figura de Carlos V, como digo, y luego por mandato suyo pues la propia princesa doña Juana y hasta Felipe II, naturalmente la Inquisición, etc. Hay que decir que del grupo castellano no huyó más que uno, que luego fue prendido en Flandes, y en cambio del grupo protestante sevillano huyeron bastantes, muchos de los cuales luego actúan por Europa y naturalmente actúan ya sin rebozo ninguno como tales protestantes. Hay que añadir que no hay una sola voz que se levante en defensa pues, de lo que hoy llamaríamos la libertad religiosa, derechos humanos, etc. No hay nadie. Es decir, que hay una enorme unanimidad en apagar este fuego. Es una metáfora de la época. Es decir, mirando hacia atrás se considera que el inicio del luteranismo es como una chispa que prendió y al cabo de los 40 años aquello ya es un fuego que no se puede apagar. La persecución hacia todo aquello que pudiera estar contaminado por la herejía protestante se generalizó en los reinos hispánicos. La censura ideológica era ya un fenómeno tangible. En nuestros reinos se aplicó una política de mano dura acorde con los vientos herejes que arreciaban en la península. Y aunque parece que solo en la monarquía hispana se hubiera estrechado el cerco, la vigilancia, la defensa de la fe, ocurrió en todas partes. En Europa, los príncipes hacían lo propio para instaurar los principios religiosos que se adecuaban a su política. Nos tocó vivir la época del confesionalismo o confesionalización, y pese a ello, aquí no se frenó la producción intelectual. Juana conocía muy bien a los enemigos de la fe católica y estaba dispuesta a combatirlos. De quien no tenía ninguna duda era del padre Borja. Sin embargo, en el catálogo de libros prohibidos de 1559 apareció su nombre. Oración de la emparedada. Obras del cristiano por don Francisco de Borja. Querella de la paz de Erasmo en Romance. A Francisco de Borja, además, la Inquisición lo involucró en el oscuro caso del obispo Carranza, hombre que había gozado de la máxima confianza de Felipe II. La Inquisición fue implacable con el amigo personal del rey. Carranza tuvo la mala suerte de que su causa fue vinculada un poco a este momento, y no solamente a este momento, sino al grupo.
Entonces hay varios de los procesados que hacen aflorar su nombre y naturalmente el inquisidor general, muy poco amigo de Carranza, más bien enemigo suyo, se va a aprovechar de todos estos indicios, todas estas menciones del nombre de Carranza por los procesados para presentarlo un poco como el cabeza de todo o el centro oculto, larvado de este fenómeno que se ha producido. Era muy difícil el poder actuar contra un arzobispo de Toledo, además presentado para la sede por Felipe II. Era tanto como poner en cuarentena el acierto de la elección de Felipe II. Y entonces, por esa razón, tendrá que hacer una maniobra de largo alcance, por una parte recabando del Papa permiso para procesar a cualesquiera obispos, arzobispos, etcétera. Lo consigue de forma genérica, aun cuando él está pensando en uno, y además, pudiendo actuar solamente ya con ese permiso, va a recabar la autorización del rey, al cual le presenta la figura de Carranza un poco como la raíz de todo lo que está pasando en España, y sin cuyo proceso sería imposible llegar al fondo de la cuestión. Entonces a Felipe II yo creo que le llegan a convencer, a pesar de que le conocía muy directamente a él, le llegan a convencer y de esa manera autoriza que se inicie un proceso recomendando que lo hagan con toda limpieza, con toda justicia, etc. Y es dramático pensar que cuando Carranza está preso, llega a escribir una carta al monarca diciéndole: no soy otro del que vuestra majestad conoce muy bien, y si le dicen lo contrario, por ventura se engañan. Es decir, Felipe II lo conocía muy íntimamente, fue él el que se empeñó en hacerlo arzobispo de Toledo. Y Carranza, hay que añadir que hasta el momento de su muerte siempre esperó en la protección del rey y quizá pensaba que estaba dominado por otros, mal informado, etc., pero nunca perdió la confianza en el rey. Juana conocía personalmente a Carranza. Hay un episodio de última hora, y es que cuando Carranza viene de Flandes, tiene un sermón muy notable en Valladolid, al cual asisten, bueno, pues las principales figuras, y entre otros la reina Juana. Entonces, en ese sermón, cosa muy curiosa, Carranza se encontraba con que Valladolid estaba en carne viva, precisamente por los procesos de los protestantes. Muchas veces con reacciones de tipo popular, pues que podían ser, no sé, vehementes. Y entonces él, en ese sermón, trata de frenar un poco y decir que se contengan y que para eso están los obispos, que los cita en primer lugar, el rey, el tribunal de la Inquisición, etc. Entonces, inmediatamente después hay quien lo denuncia por una frase pronunciada en ese sermón. Curiosamente, la princesa doña Juana es invocada como testigo por Carranza de lo que él dijo en aquel sermón, y acude a la llamada de la Inquisición y declara que ella estuvo presente en aquel sermón y que no oyó nada que le llamase la atención o que le provocase, sino todo lo contrario. Entonces hay otro pequeño episodio de la princesa doña Juana, y es que cuando Valdés, con la autorización del rey y del papa, quería procesar, ya quería encarcelar a Carranza, para hacerlo con la máxima discreción, intenta atraerlo a Valladolid. Y para eso fuerza a la princesa doña Juana a que le escriba un billete, una carta de su puño y letra, por cierto, donde le dice que, enterada de que el rey ya va a llegar de un momento a otro desde Flandes a España, pues cumple mucho a mi servicio, que vengáis a Valladolid, etcétera, etcétera. Es decir, es una llamada a la corte. Curiosamente, otro amigo cortesano, que era el Ruy Gómez de Silva, le manda aviso a Carranza diciéndole: es una trampa, no venga. Es una llamada para cogerle preso en Valladolid. Y entonces Carranza, sabedor de esto, se va entreteniendo unos días más en Alcalá de Henares, de donde era señor, estaba haciendo la visita pastoral. Pero cuando Valdés se da cuenta de que el rey está a punto de llegar y de que puede darse una entrevista entre el arzobispo de Toledo y el rey, que acaso habría dado un revolcón a todo el planteamiento de problemas, es entonces cuando ya pierde todos los estribos y manda que se le coja preso donde quiera que esté.